Hola a todos y bienvenidos a Google Apps Script en educación. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentarles, ¿cierto?, que este webinar está fundamentalmente enfocado en mostrar una serie de herramientas y servicios de Google Apps que pueden ser utilizados eh, específicamente, bueno, pueden ser utilizados por cualquier profesional, pero particularmente las personas dedicadas al ámbito de la educación. Y eso es lo que voy a explicar un poquitito hoy día en este webinar. Mi nombre es Francisco Larrea, yo soy desarrollador de software y gestor de proyectos en tecnofran.com. Bueno, los objetivos de esta charla son, primero, ¿cierto?, conocer el concepto de programación en GAS, la abreviación de Google Apps Scripts, identificar los elementos de la plataforma de GAS, crear una aplicación que solucione una problemática real de los profesores y valorar el potencial creativo y profesional de GAS en el ámbito educativo. Los requisitos para esta charla son tener una conexión a Internet, una cuenta en Gmail, disponibilidad de tiempo y nociones básicas de Internet, Google Apps y programación. ¿Qué es lo que es Google Apps Scripts? Google Apps Script es JavaScript, un lenguaje de secuencia de comandos en la nube que proporciona formas fáciles de automatizar las tareas entre los productos de Google y los servicios de terceros, además de permitir crear aplicaciones web. En este caso, este webinar está enfocado en la automatización, ¿cierto?, de tareas entre productos de Google. En un próximo webinar les voy a comentar un poco sobre estas aplicaciones web utilizando estas herramientas. Acá podemos ver, ¿cierto?, la página web de inicio de Google Apps Scripts, ¿cierto? A pesar de que esté en inglés, no se intimiden por eso. En general, la mayoría de los procedimientos son bastante sencillos y fáciles de comprender, inclusive estando en inglés, ¿ya? Ahora, cuando nosotros ingresamos a Google Apps Scripts, obviamente deben tener su cuenta de Gmail, ¿cierto? Ustedes entran a una consola como esta, ¿ya? En esta consola ustedes pueden observar, ¿cierto?, un menú de opciones, algunas herramientas, ¿ya? Las herramientas fundamentales que me parece que son interesantes de comprender es que nosotros aquí vamos a colocar un código particular o lo vamos a escribir un código particular que nos va a permitir in- interactuar entre las aplicaciones. Dicho de otra manera, aquí nosotros le vamos a decir al sistema qué debe hacer con los datos que le lleguen y cómo los debe mostrar. ¿Ya? Vamos entonces primero que todo con los formularios. Los formularios son cierto un recurso que tiene Google Apps muy potente. ¿Ya? Con los formularios nosotros vamos a crear lo que le vamos a llamar el front-end, ¿ya? La capa visible, lo que la persona va a ver, lo que el alumno ve, ¿ya? Es muy sencilla la plataforma para desarrollar estos formularios. Yo estoy usando la última versión. eh, por lo tanto, no deberían encontrar ustedes complicaciones en el uso de estos formularios. Yo lo voy a detallar y lo voy a explicar con calma en la próxima parte de la charla. También vamos a utilizar las hojas de cálculo, ¿ya? De Google Apps, ¿listo? Donde nosotros vamos a volcar, donde vamos a vaciar la información que recopilemos desde los formularios. La hoja de cálculo de Google Apps, ¿cierto? O las spreadsheet, como se le llaman en Google Apps, es bastante similar a lo que ustedes encontrarían, por ejemplo, en una planilla de Excel, ¿ya? Así es que no debería tampoco generarles tanta complicación. Como ustedes pueden ver, está organizada en filas, en columnas, ¿cierto? Con sus correspondientes menús, etcétera. Y las famosas celdas, ¿cierto? Que donde ustedes ingresan los datos. JavaScript, ¿cierto? Como ya les dije, es el lenguaje fundamental con el que nosotros vamos a trabajar estas interacciones entre las aplicaciones. Es un lenguaje ligero, interpretado, orientado a objetos, ¿ya?
más conocido como lenguaje de script para páginas web. ¿Listo? Este lenguaje tiene una larga historia, pero creo que una de las cosas más atractivas es que es su simpleza. ¿Ya? Es un lenguaje muy simple. Yo les voy a facilitar los códigos para que ustedes los puedan manipular y puedan ir viendo, ¿cierto? Cómo pueden dar la mejor utilidad y cómo buscar la mejor eficiencia, el mejor rendimiento con las funciones que ustedes quieran realizar. Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver un pequeño trozo de código. Fíjense que yo he puesto este código en la consola que les expliqué antes de Google Apps Script. ¿Mm? Lo voy a explicar brevemente este código. En la parte superior, ¿cierto? Ustedes definen una función, ¿ya? Mi función. Posteriormente nosotros colocamos una serie de variables. Variables son elementos, palabras, donde nosotros almacenamos información. Entonces, por ejemplo, en la variable puntos, que reconozco que es una variable porque tiene la palabra reservada var, ¿cierto? Yo almaceno dentro de puntos un valor, 36. ¿Qué es 36? Es un puntaje obtenido. Lo estoy ingresando manualmente. Se supone que en mi aplicación esto debería almacenarse cuando el alumno o la persona envíe el formulario. Después tenemos los puntos totales, que son los puntos que tiene totalmente el test. La exigencia con la que estoy trabajando, 60%, 50%, 100%. Y después tenemos los intervalos de aprobación y el intervalo el intervalo de reprobación y el intervalo de aprobación, los cuales nosotros obtenemos a partir de una fórmula. ¿Ya? Yo les voy a dar esta información posteriormente. Ya. Después nosotros vamos a reservar, fíjense usted, una variable llamada n que va a ir almacenando la nota, ¿ya? El puntaje o los valores. Entonces, por ejemplo, voy a partir con un condicional que si los puntos obtenidos o ingresados son cero, la nota que va a lanzar, ¿cierto?, a la consola, al logger log, va a ser un 1. ¿Ya? Ahora, después vuelve a preguntar, si los puntos son menores a 21 o los puntos son distintos de cero, parte asignándole a la nota un 1, pero después realiza un ciclo que le llamamos for para recorrer tantas veces como puntos se hayan ingresado. ¿Para qué? Para ir acumulando, para ir sumando en n el valor de la nota más el valor del intervalo, en este caso reprobatorio. ¿Por qué? Porque los puntos son menores a 21 y les recuerdo que el 60% de 35, ¿cierto?, va a ser 21, es decir, donde el alumno obtendría la nota 4, que vemos después en el siguiente ciclo condicional donde pregunta if si los puntos son 21, entonces la nota es un 4. Y finalmente, ¿cierto? Si los puntos son mayores de 21 pero menores de 35, vuelve a repetir este ciclo a partir del 22 hasta el 35, donde va sumando la nota más el intervalo. Y el resultado lo lanza a la consola a logger log. Ahora, yo agregué ahí algo extra, que es el else, caso contrario, porque si los puntos sobresalieran a 35, entonces tendría que mandar un mensaje diciendo que el puntaje está fuera de rango. Que sería el caso del ejemplo que están viendo ustedes, porque si se fijan en la parte superior, puntos 36, pero dice que el puntaje total son 35. Por lo tanto, ¿qué lanzaría consola este código? Lanzaría un mensaje que diría que el puntaje está fuera de rango. Este código, cierto, básico, es lo que nos va a permitir comprender a nosotros cómo vamos a estructurar o cómo le vamos a dar inteligencia, por así decirlo, a nuestro sistema. Bueno, acá tenemos la página inicial del sistema, ¿cierto? La página de Google oficial de Google Apps Script. En el fondo, Google Apps Script es JavaScript, ¿cierto? Orientado a automatizar funciones y trabajo entre las distintas aplicaciones de los productos de Google. Nosotros específicamente vamos a conectar las planillas, los formularios, entre otras herramientas, el correo electrónico también, y vamos a automatizar varias de esas funciones. ¿Ya? Aquí podríamos decir que de cierta forma el formulario es nuestro front-end y los procesamientos el back-end. Vamos a necesitar una cuenta de correo de Gmail, ¿ya? Es muy importante que sea de Gmail. Después vamos a ingresar, ¿cierto?, a Google Drive. Desde nuestra unidad vamos a crear una carpeta donde vamos a almacenar nuestros archivos. Le vamos a colocar, ¿cierto?, demo form
Es un ejercicio, ustedes posteriormente pueden cambiarlo. En su interior vamos a crear nuestro formulario, ¿ya? Ahora, los formularios son herramientas bastante versátiles y bastante cómodas para trabajar, ¿cierto? Existen distintos tipos de preguntas, formatos, es bastante amplio y cada uno debe elegirlo. Podemos agregar imágenes, ¿cierto? Videos, secciones, que es muy interesante cuando hacemos varias filas. Eh, Acá podemos determinar si es obligatoria o no la pregunta. Podemos colocar un título, por ejemplo, qué sé yo, evaluación de la unidad uno, por ejemplo. Podemos agregar una pequeña descripción o los detalles que nosotros queramos incluir de la evaluación, ¿cierto? Que son relevantes muchas veces para los alumnos. Y luego ya iniciamos el proceso de las preguntas. ¿Ya? Vamos indicando el número de la pregunta, a qué corresponde, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, identifique los números racionales, por decir algo, ¿ya? Es solo un ejemplo. Acá vamos colocando, ¿cierto?, en las opciones la alternativa A, punto, y colocamos la respuesta. Es muy importante que ustedes se acostumbren a este proceso de A, punto, ¿ya? Para que sea el primer carácter, porque es el primer carácter el que va a leer nuestro sistema para determinar si la respuesta fue correcta o no, para hacer el análisis comparativo, porque en el fondo el sistema eso es lo que hará un análisis comparativo de las respuestas de los estudiantes con la información que tiene almacenada. Y a partir de eso, a partir de ese análisis, va a tomar una decisión de asignar o no asignar un puntaje determinado. ¿Ya? En el fondo, la inteligencia de nuestro sistema. ¿Ya? Bueno, se pueden agregar varios tipos de preguntas, no solamente con alternativa, términos pareados, se le pueden colocar video, imágenes, como dije al principio, ¿cierto? Es bastante versátil y tiene características que son muy agradables a la hora de diseñar, ¿ya? Em, Podemos agregar desde la herramienta, podemos ir agregando más preguntas como ustedes pueden ver, ¿cierto? Qué sé yo, número 2, número 3, número 4, depende de lo que ustedes quieran determinar. Yo he trabajado con hasta 45, 60 preguntas y opera perfectamente, ¿ya? He trabajado con, qué sé yo, 90 alumnos simultáneamente utilizando el formulario sin ningún problema, por lo tanto no deberían experimentar ninguna situación. Ok, bueno, también puedo cambiar de orden las preguntas, puedo alterar, ¿cierto?, su estructura. Muy importante, ¿ah? No se olviden que al inicio de la evaluación solicitar la información que es relevante. Siempre es relevante pedir el nombre del alumno, su curso, su root o su ID, su identificador. Sobre todo porque ustedes lo van a ir almacenando en una planilla, ¿ya? Y eso siempre es muy cómodo para cuando se almacena gran cantidad de información de estudiantes. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver que hay ciertas cosas que hay que hacerlas obligatorias. En general todas las preguntas deben ser obligatorias y toda la información que sea relevante para identificar al alumno conviene hacerla obligatoria, ¿ya? Y ustedes lo pueden hacer desde el botón ahí obligatorio. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, yo acabo de activar la opción descripción. ¿Para qué? Para que muchas veces el alumno, cuando ustedes le ponen nombre, el alumno, indíquele debes colocar tu primer nombre y tu apellido paterno, o si escribes tu root, escribirlo de tal manera, etcétera. Pueden replicar, por ejemplo, la misma pregunta y pedir el root, o replicarla y pedir el correo electrónico. El correo electrónico es muy importante, ya, porque al correo electrónico el sistema le va a enviar el resultado de su evaluación en tiempo real, automáticamente, ya. Segundos después que apriete enviar, va a llegar a su correo. Perfecto. Otro detalle interesante es que el formulario va guardándose automáticamente, ¿ya? ¿Ya? Todo esto está enfocado en el cloud, ¿ya? De Google. Por lo tanto, es muy, 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 muy agradable trabajar con esta herramienta. Y es muy sencilla también. Ahora, ustedes pueden modificar varias cosas del aspecto que tiene el formulario, colores, pueden elegir imágenes, hay varios temas ahí o templates, ¿cierto? Que ustedes pueden buscar y elegir si es que quieren darle algún aspecto más simpático, más atractivo. ¿Mm? También podemos configurar ciertas características del formulario que tienen que ver con su presentación, ¿cierto? Con los cuestionarios, etcétera, ¿ya? Pero eso lo pueden ir explorando ustedes
de manera muy sencilla. Ok, una vez que tenemos entonces nuestro formulario, ya vamos a hacer un preview, ya, es decir, cómo se ve en línea, ya, y ahí está. Así lo veríamos, ya, cómo se vería en línea. Obviamente hay que hacer los ajustes correspondientes. Solamente estamos haciendo un test en este minuto, un test operacional de cómo está funcionando este formulario, las opciones, obviamente eh, revisándolo. Eh, Muy bien, entonces deberíamos no olvidar, ¿cierto? Dónde están. Bueno, ahí ustedes pueden ver que cuando yo coloco un botón de obligatorio aparece esa indicación en rojo, ya ese asterisco rojo al lado del campo que indica que ese campo es obligatorio. Es decir, el formulario no se envía mientras ese campo no se complete. ¿Ya? Eso es muy importante, sobre todo explicarlo algunas veces a los estudiantes eh, para que no se complique. Ya, acá yo tengo un formulario que tengo preparado para explicar el procedimiento. Esta es una evaluación de matemática de primer año medio del racionales, ¿ya? Yo les pido el root, correo electrónico, el curso, forma o fila A o B, qué sé yo. Dividí el formulario en dos secciones, ¿cierto? Forma A, forma B, compuesto por 5 preguntas, ¿cierto? Cada una con sus correspondientes opciones. Eh, Ustedes pueden ver ahí, bueno, yo agregué imágenes también para ver, para que ustedes se den cuenta lo versátil que es, ¿ya? Bueno, lo hice el ejemplo de matemática, pero podría ser de cualquier otra especialidad, asignatura o temática, etcétera. Si yo veo esto, el preview, ¿cierto? Del formulario se vería más o menos así, ¿ya? Como ustedes pueden ver, solamente la forma está indicada como obligatoria, pero porque es un ejemplo, pero ustedes podrían hacerlo perfectamente. Si yo selecciono la forma y aprieto el botón enviar, ¿cierto? Automáticamente me paso a la forma A donde están las 5 preguntas de la fórmula de la forma correspondiente. ¿Ya? Ok. Entonces, dicho eso, vamos a revisar ahora, después de analizar este formulario, nos vamos a ir al script, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les mencioné lo del script, ¿cierto? Sobre cómo nosotros definimos, por ejemplo, variables, ¿cierto? Variables que nos van a permitir entender cómo o de qué manera, ¿cierto? Yo puedo em, ir revisando o ir procesando la información. Por ejemplo, ahí yo he dado algunas variables como puntos, punto total del test, exigencia, intervalo de reprobación, intervalo de aprobación, etcétera. ¿Ya? Bueno, yo ahí puse 36, pero es porque es un ejercicio para probar un código que está al final, ¿ya? Solamente quiero que aquí entiendan un poco el funcionamiento, ¿ya? Esto parte con una función, ¿ya? Una función dentro de la cual está todo el procedimiento que se va a ejecutar. Están las variables, ¿cierto? Como ya acabo de explicar. Hay la variable puntos, que es los puntos que el alumno se supone tendría o habría logrado. En este caso hay 36. Los puntos totales del test son 35. Obviamente no puede tener 36, pero es un ejemplo, ¿ya? Posteriormente, ¿cierto? Nosotros podemos revisar ahí que si seguimos un poco más abajo, ¿cierto? Está el nivel de exigencia, el intervalo de reprobación, intervalo de aprobación. Quiero que por favor se fijen un poco. Bueno, este intervalo de aprobación y reprobación es algo que ustedes deben calcular, digamos, es un cálculo que se realiza cuando nosotros estamos construyendo las escalas de nota, ya a partir de una fórmula, ¿cierto? Nosotros vamos haciendo ese análisis y construyendo ese intervalo. Después tenemos, ¿cierto? Una sentencia condicional, ¿cierto? Nos pregunta que si los puntos, ¿cierto? Es igual a cero, entonces la nota es un uno y la lanza, ¿cierto? A la pantalla eh, de a la pantalla de logger, ¿cierto? Para poder verla en los registros o a registros, digamos. Después pregunta si los puntos son menores de 21 o distintos de cero, ¿ya? Luego, si es que fuera así, realiza un ciclo, un for, ¿ya? Y empieza a buscar o a contar tantas veces como puntos haya obtenido. Y cada vuelta de esa contabilización
le va sumando el intervalo, que es en el fondo como se construyen las tablas, ¿cierto?, de las escalas de notas. Como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, va el acumulador n más intervalo de reprobación. Entonces cada vuelta, cada for, dicho de otra manera, va sumando el intervalo. ¿Y cuántas vueltas da? Dependiendo del número de puntos que tenga. Y una vez que termina, ¿cierto?, lo lanza a la pantalla de logger para poder verlo, ¿cierto?, en el registro. Ahora, si los puntos fueran 21, entonces tendría un 4, ¿ya? Si los puntos fueran mayor que 21 o menor o igual que 35, entonces estaría yo en el rango de o en el intervalo de aprobación. Perdón. Entonces realizo el ciclo, pero ahora voy sumando el intervalo de aprobación, ¿ya? ¿Cuántas veces realiza el ciclo? Bueno, depende de los puntos. Ahí estoy mostrando el registro, ¿ven? ¿Por qué me está diciendo que está fuera de rango? Porque hay 36. Y eso no está claramente dentro de el puntaje que corresponde a esta escala, ¿ya? Ahora, si nosotros, por ejemplo, llevamos esta lógica de este proceso al formulario que yo les acabo de mostrar hace un par de minutos, vamos a poder darle inteligencia a esta evaluación. Inteligencia en el sentido de que va a poder realizar este proceso, hacer la evaluación, calcular el puntaje y entregar la nota, enviar la nota y almacenarla. Por ejemplo, primero veamos la información adicional que yo les decía recién, ¿ya? Por ejemplo, bueno, aquí está el cálculo de la escala de notas, ¿cierto? Ahí está la fórmula, nota máxima menos nota mínima, dividido por puntaje máximo menos puntaje mínimo, ¿cierto? Y eso nos va a ir dando, depende del intervalo, el nivel de exigencia, ¿cierto? 60%, por lo tanto, de 5 puntos, en 3 tenemos el 4 o la nota mínima, ¿ya? La nota de aprobación, digamos, ¿ya? Entonces, con 3 puntos se tendría un 4 de esta escala de 5. Ahora, aquí tenemos el intervalo de aprobación, ¿cierto? Y un poco, bueno, ahí pueden ver ustedes los valores para que lo puedan realizar, ¿ya? Obviamente que si ustedes modifican el número de puntos y todo eso, pueden ir construyendo escala como ustedes quieran, digamos, ¿ya? Lo importante es ir respetando el procedimiento de cómo se va desarrollando. Para 50%, 60%, etcétera. Pero bueno, la mayoría no deberían tener problema en esta tabla, digamos, en este cálculo, ¿ya? Que es muy simple. Otra información importante adicional es, cierto, la pauta de las preguntas tanto para la fila A o forma A como para la fila B, ¿cierto? La 1 la D, la 2 A, la 3C, 4D, 5C y así para la fila A. Ok. Bueno, ahí también tengo una carpeta con las imágenes, ¿cierto? De algunas preguntas que tuve que colocar las imágenes. Vamos entonces al formulario. Una vez en el formulario, lo que vamos a tener que realizar es conectar este formulario con una planilla electrónica. Bueno, ahí fíjense que lo único que está obligatorio otra vez es la forma, ¿ya? Por razones del ejercicio, pero ustedes perfectamente podrían, como les indiqué antes, cada ítem, cada pregunta, darle la indicación de que sea obligatorio. Ahora, vamos viendo, vamos a unir las respuestas, ¿cierto? Vamos a seleccionar un destino para las respuestas. Ese destino va a ser una planilla, ya una planilla de Google. Crear una nueva hoja de cálculo, vamos a dejar por defecto el mismo nombre, la vamos a crear y automáticamente se va a crear en nuestro directorio, ¿cierto? Donde tenemos el formulario DemoForm, esta planilla evaluación de unidad 1 respuestas, ¿ya? Se crea automáticamente cuando ustedes la definen. Si yo abro esta planilla, lo que encuentro ahí es las indicaciones de los campos, ¿cierto? Que de los campos del formulario, es decir, por ejemplo, nombre, curso, perdón, nombre, root, email, curso, forma, qué sé yo, más las preguntas, tanto para la forma A como para la forma B. Y en la columna Q es donde va a ir, ¿cierto? O en la última columna, digamos, va a ir la nota,
¿ya? Ahí va a ir la nota que va a calcular el sistema. Entonces, una vez que yo tengo eso claro, lo que necesito es, ¿cierto? Eh, Como usted, bueno, otra vez ahí ustedes pueden ir dándose cuenta de la secuencia que va en orden, ¿ya? No cambien el orden, ¿ok? Después de que hacen la conexión con una planilla, ¿ya? Es preferible que la desconecten antes que cambien el orden. Bueno, una vez que estamos aquí en la planilla, lo que vamos a hacer ahora es darle inteligencia a esta planilla. Y para eso, primero vamos a analizar el código que vamos a utilizar. Acá tenemos la función, ¿cierto? Calcular. ¿Qué es lo que va a hacer este código o esta función? Va a calcular la nota o va a calcular el puntaje, la va a traducir a una nota y va a enviar la respuesta al estudiante. Parte esto con la función calcular, ¿cierto? Luego le indicamos que vamos a trabajar con la spreadsheet activa, ¿listo? Y luego vamos a movernos a la primera fila, ¿cierto? Y va a empezar a identificar, por ejemplo, le va a empezar a asignar a la variable forma lo que esté contenido en la columna F primera fila. Eso se va a almacenar en forma. ¿Y qué es lo que va a estar contenido ahí? Bueno, si en la forma A o en la forma B, ¿ya? Luego de eso, bueno, ahí está, ¿se fijan? En la F está la forma. Luego de eso, y acá, bueno, en el formulario es cuando ustedes marcan ahí, se almacena, ¿cierto?, en la fila. Una vez hecho eso, vienen, ¿cierto?, las preguntas de la forma, ¿ya? La pregunta que va la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, que están almacenadas en la fila G, H, I, J y K. ¿Ya? Lo que hace esta secuencia es solo tomar lo que la persona contestó y se almacenó en esa fila y lo guarda en una variable llamada 1, 2, 3, 4 o 5. Eso es para la forma A. Para la forma B es exactamente lo mismo, solamente que ahora va a cambiar la columna L, M, N, O P y almacenado en la variable 6, 7, 8, 9 o 10. Luego comienza el análisis de la forma A. Pregunta, con esta condición, ¿cierto? Pregunta si lo que está guardado en en el primer casillero de la celda es una A, ¿cierto? Podría ser una B. Si es una A, inicia todo este proceso. ¿Por qué? Porque está indicando que es la forma A, por lo tanto debe analizar las preguntas de la forma A con las respuestas de la forma A. Y va a ir comparando todo lo que encuentre con lo que nosotros definimos. Para, para saber qué puntaje va a obtener, vamos a asignar una variable puntos y le vamos a asignar el valor 0. ¿Ya? Luego vamos a ir consultando columna por columna, ítem por ítem, si el resultado que está en la celda es igual al valor que debería tener, que es la respuesta correcta. Por ejemplo, en la pregunta 1 es la alternativa D. Entonces compara si es la alternativa D o no. Si lo que está almacenado, ¿cierto? Si lo que está almacenado es la alternativa correcta, lo va a ir sumando como un punto. Si no es lo correcto, lo va a dejar, ¿cierto? Lo va a marcar como 0, no lo almacena. Y ahí es importante lo que les dije delante, ¿cierto? Asegúrense de la alternativa y el punto, A punto. ¿Por qué? Porque solamente lee el primer carácter, la letra que corresponde. Y esto lo va a ir haciendo, ¿cierto? Con cada una de las columnas, ¿ya? Con cada celda. Lo va a ir tomando y lo va a ir analizando. Luego de eso, lo va a ir haciendo con las 5 preguntas. Podrían ser 5, 10, 15 las preguntas que ustedes tuvieran. Una vez que tengo ese análisis listo, debo indicar la variable exigencia 60%, la variable intervalo de reprobación y la variable intervalo de aprobación, que es lo que yo les expliqué delante, ¿cierto? Que ya teníamos preparado. ¿Ya? Es decir, que si ustedes modifican el número de puntos de la evaluación, tienen que modificar el valor de los intervalos. ¿Se entiende? Luego de eso, le asigno la variable PTO en lo que contó en los puntos, ¿ya? Lo que logró la persona. Y comienzo el análisis comparativo. Si PTO es 0, ¿cierto? Quiere decir que la nota es un 1. Y guardo en la columna Q, ¿cierto? Ese valor, ese 1, esa nota, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Lo almacena en la columna, ¿cierto? Q, que es la que definimos
donde va a ir la nota. Luego de eso, comienza a preguntar si no es igual a 0, pregunta si es menor que 3 y distinto de 0. Ahora, como ya con 0 se tenía arriba el 1, entonces se inicia un ciclo para contar a partir de 1. Ahora, ¿cuántas veces va a dar vuelta ese ciclo? Sumándole el intervalo de reprobación las veces o sea, las veces representadas por el número de puntos, ¿ya? O sea, 2 en este caso. Dos veces solamente puede dar vuelta el ciclo, ¿ya? Recuerden que son 5 puntos, con 13 tiene un 4, y aquí no está incluido el 4, por si acaso, ¿ya? Es decir, ¿por qué? Porque es menor que 3. Ahora, si fuera igual a 3, ahí entonces la nota sería un 4 y almacenaría en Q un 4. ¿Correcto? Ahora, eh, en última instancia va a preguntar si la nota es mayor que 3 y menor que 5. Si es, y parte desde la nota 4, ¿cierto? ¿Y cuántas veces va a dar vuelta el ciclo? Dos veces nuevamente, porque no pueden ser más de 5 puntos. Entonces parte en 4, ingresa 4, cuenta, le suma el intervalo aprobatorio, vuelve a contar una segunda vez, ¿cierto? Le suma otra vez el intervalo de aprobación y lo calcula. Y no pueden ingresar más porque son 5. Y luego de eso lo almacena. Una vez que tiene la nota lista, envía la nota a la función color. ¿Qué es lo que hace la función color? Identifica si la nota es menor que 4 o mayor que 4 y le da un tono azul o le da un tono rojo. ¿Ya? Ahí está eh, la función color. ¿Se fijan? Toma la información, la consulta si es mayor que 4, si es menor que 4. Bueno, eso se llama pase de parámetros, ¿ya? Pero es algo más técnico. Quiero que entiendan el proceso y que vean que es bastante simple replicarlo. Entonces, si es menor que 4, azul, si es menor, ¿cierto? Rojo. Una vez que tiene eso, va a enviar a la función enviar correo, le va a enviar tres datos. Va a enviar la nota, el punto y la forma. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función enviar correo? Tomar esa información y enviar un correo al alumno con el mail que él indicó. Entonces toma, ¿cierto?, la información que está en la columna B. En la columna B está el mail del alumno. Después toma su nombre, ¿cierto? Después guarda en la variable califica la nota ajustada en 2 decimales, ¿ya? Después lo coloca esto en un recipiente, es decir, o sea, el correo electrónico del alumno. Después le coloca un subject, ¿cierto? Y finalmente crea el cuerpo o el body del correo electrónico donde indica la calificación, el puntaje y la forma. Ahora, si la calificación es mayor que 4, le da una felicitación junto con su correo, y si no, un refuerzo positivo para que continúe y mejore. ¿Mm? Y finalmente envía este correo electrónico con toda la información anterior que el alumno o que nosotros colocamos en nuestro código. Ya. Teniendo claro entonces cómo funciona este código, ¿cierto? Vamos a tomarlo todo y lo vamos a llevar a nuestro formulario. Entonces nos vamos a la planilla, ¿cierto? Donde está almacenándose la información. Nos vamos al menú herramientas, a editor de secuencia de comandos. Y aquí vamos a colocar este código, ¿ya? Primero le vamos a colocar un nombre, ¿cierto? Calcular nota, por ejemplo, ¿ya? Es una buena opción. Ustedes pueden colocar cualquier nombre, lo importante es que sea significativo. Y luego colocamos aquí, ¿cierto? O pegamos el código, nuestro código. Ahora, una vez que tenemos este código en nuestra consola, nos falta un último paso, que es indicarle que cada vez que el alumno envíe el formulario se realice este proceso, ¿ya? Entonces nos vamos a edición, a activadores del proyecto. No hay activadores, vamos a agregar uno. Vamos a agregar el activador que on form submit, es decir, cuando se envíe el formulario, des la hoja de cálculo, ¿cierto?, al enviar el formulario, ¿ya? Entonces, lo que estamos diciendo que cuando se envíe el formulario, ¿cierto?, va a enviar la información al correo electrónico. Va a ejecutar el onFormSubmit. Le damos los permisos,
correspondiente desde la cuenta en la que estemos nosotros trabajando, ¿ya? En este caso, esa es mi cuenta. No se preocupen por esto, no tienen ningún problema de seguridad ni nada. Simplemente son los permisos que requiere Google para poder procesar esta información. Recordemos que estamos trabajando en los servidores de Google, por lo tanto hay ciertas normas de seguridad. Ok, estamos listos entonces. Vamos a ver el preview. Ahí está el formulario. Voy a hacer el ejercicio de completarlo, ¿cierto? Voy a completarlo con mis datos. Voy a hacer el mismo ejercicio que debería hacer o que harían ustedes o sus alumnos. Esto pueden hacerlo en un teléfono, en un computador, en una tablet, está lo mismo. ¿Ya? Opera exactamente igual. Quizá algunos se estén preguntando por la complicación de arriba del link, ¿ah? Pero enseguida les voy a explicar cómo lo pueden eso corregir. ¿Ya? Bueno, vamos a elegir. Ahí estamos indicando el correo electrónico de Gmail, muy importante. Después vamos a indicar la forma, ¿cierto? La forma B y luego pasar a la forma B, ¿cierto? Selección múltiple, ahí están las preguntas con sus alternativas. Voy a ir contestándolas, ¿cierto? Es un ejercicio, voy a ir haciéndolo muy rápido sin reflexionar mucho en las preguntas. Y vamos a verificarlo y le colocamos enviar formulario, nos da un pequeño mensaje, muchas gracias, hemos recibido tu respuesta. ¿Ya? Ahora, una vez ocurrido eso, si yo voy, ¿cierto?, a la planilla, me doy cuenta que acabo de recibir, ¿cierto?, acaba de almacenarse la información que yo he enviado en la planilla de Excel. Ahí están mis alternativas, mis respuestas y ahí está la nota que yo he obtenido. Esa nota se ha calculado a través del procedimiento. Si yo reviso mi correo electrónico, ahí está el mail, ¿cierto?, donde me acaba de indicar que he recibido, ¿cierto?, o he tenido esa nota, ese número de puntos, cuál fue mi fila, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, es bastante simple. Ahora, lo que yo les estaba diciendo recién respecto de la extensión que tiene el formulario, ¿cierto? Que es muy larga, pero que ustedes la pueden fácilmente corregir o mejorar a través de esta misma herramienta de Google, donde ustedes pueden ajustar, digamos, la extensión del link, ¿cierto? De tal forma que sea esta extensión con la que ustedes trabajen cuando lo compartan el formulario o cuando lo quieran aplicar, para que sus estudiantes lo puedan fácilmente escribir si lo quieren poner en la pizarra o enviar por correo. Y ahí está. Y ahí está el formulario, ¿cierto? Desde el cual ustedes pueden accesar a su formulario y todo lo que ustedes pueden ver. Acuérdense que deberíamos tener una cuenta de Gmail, tener claridad cómo usar el código, tener el formulario listo. Siempre acostúmbrense a generar el formulario en primer lugar. La parte lógica la hacen al final, ¿cierto? Cuando tengan todo listo para poder conectarla con una planilla de Excel para donde ustedes ya hayan prehecho el tema de los puntos, el tema cierto, las respuestas correctas de las preguntas, eh, para que puedan después hacer las pruebas funcionales de su formulario, pruébenlo varias veces para que se ajuste a sus requerimientos. ¿Mm? Espero que les sea de utilidad y que puedan darle mucho y que sea de mucha ayuda para ustedes esta herramienta que es extraordinaria, Google Apps Script.